El tema de hoy, hermano, que vamos a estar estudiando, la palabra del Señor, se titula ¿Qué es el libre albedrío? ¿Y por qué Dios se lo otorga a los hombres? Dos preguntas. ¿Qué es el libre albedrío y por qué Dios se lo otorga a los hombres? Vamos a leer ahí en Deuteronomio 30, versículo 14 en adelante. Gloria sea a Jesús. Esto está mal. Gloria a Dios. Gloria a Jesús. Se está moviendo esto. Gloria a Jesús. Bueno, para empezar, hermanos, vamos a empezar por saber qué es el libre albedrío. Okay, yo estaba investigando sobre de esto y, hermana, consígame un micrófono mejor, pero este no. Gloria a Dios. Ahora sí nos entendemos. Ok. El libre albedrío, hermanos, es un regalo, es un don que Dios da a los seres humanos para que nosotros tomemos bajo nuestra propia voluntad, nuestras propias decisiones, hagamos nuestros propios proyectos y podamos decidir de una manera voluntaria nosotros. Estaba estudiando esto y dice, podemos decir que es un don de Dios que Dios da a los hombres, que les da pleno poder y autoridad y la capacidad para tomar decisiones y actuar por voluntad propia, sin ser manipulado y sin estar sujeto a nada y a nadie, sino solamente a su voluntad. Ese es el libre albedrío. Y eso es lo que Dios nos ha dado a nosotros. Pero yo me pregunto muchas veces por qué Dios lo hace. ¿Por qué Dios lo hace sabiendo que nuestra voluntad y nuestros corazones muchas veces cometemos y hacemos decisiones equivocadas en nuestra vida? ¿Y por qué el Señor lo permite en nosotros? No se sabe, hermanos, cuántos miles o millones de años antes de que Dios creara la humanidad, creara al hombre y lo pusiera en el huerto del Edén, Dios ya había creado el mundo espiritual, ya había creado los ángeles, ya había creado toda la corte celestial. Y nosotros podemos leer, hermanos, en el libro de Isaías, capítulo 14, también en Ezequiel, de cómo los ángeles se rebelaron hacia su creador, hacia Dios mismo. Y la mayoría de ellos, la Biblia dice que es la tercera parte de los ángeles dirigidas y gobernadas por el mismo Satanás. Ellos decidieron dar la espalda a Dios. Cuando estaba estudiando yo este tema, hermanos, el Señor me llevó a ese punto, porque Dios quiere, hermano, que nosotros, como la creación visible, tomemos la decisión voluntaria de hacer las cosas que Él nos manda hacer. Ninguno de los que estamos aquí, ninguna persona que ha aceptado a Jesús lo ha hecho de manera obligatoria o lo han forzado o lo han amenazado. Todos nosotros lo hacemos de una manera voluntaria y de una manera voluntaria también tomamos decisiones. Siempre yo he dicho esto, que nuestro Dios es dueño de todo, lo visible, lo invisible, pero hay algo en nosotros que Dios quiere que se lo entreguemos y esa es nuestra voluntad. Ese libre albedrío que Dios nos ha dado a nosotros para que tomemos decisión nosotros, hermanos, con toda libertad. Dios quiere, hermanos, que nosotros se la entreguemos en sus manos para que nosotros podamos honrarlo a Él, podamos servirle a Él, podamos obedecerle a Él, podamos amarlo y hacerlo de manera voluntaria sin que nadie nos esté forzando o obligando a hacerlo. Ese es el plan. Tristemente, hermanos, al igual que el mundo espiritual, pues el hombre, el ser humano en sí, esto incluye a algunos cristianos, han tomado, hermanos, ese derecho que Dios nos dio, el libre albedrío,
para apartarse de Dios. Hacen sus cosas a su manera, van donde quieren, dicen lo que quieren, hablan lo que quieren, se proyectan como quieren, no consultan a Dios. Entonces, siempre digo yo algo, hermanos, que la historia se vuelve a repetir una y otra vez y otra vez y otra vez. Lo curioso de todo esto, hermanos, es que nosotros los cristianos tenemos tantos ejemplos en la Biblia de cómo la creación misma, empezando por la espiritual, se rebelaron contra Dios. Vemos las consecuencias. Vemos al pueblo de Israel también rebelándose en contra de Dios y vemos las consecuencias. Vemos a Adán y a Eva puesto en el huerto del Edén y Dios diciéndole no pueden comer de todos los árboles que están en el huerto, menos del árbol de la ciencia del bien y del mal, y ellos también tomaron decisión. Vemos las consecuencias y todavía nosotros los cristianos no aprendemos la lección. No la aprendemos. Y eso es lo grave, hermanos, de la vida espiritual. Porque ser cristiano no es vivir a nuestra expensa, no es vivir a nuestra manera, no es hacer nuestro propio mundo. Ser cristiano es vivir conforme y acorde a la voluntad que Dios estableció en su palabra. Por eso aquí vemos, hermanos, una de las historias fracasadas de la humanidad. Aquí la vemos en el libro de Deuteronomio. Quiero que leamos el capítulo 30, versículo 14. Ponga atención que el Señor le dice al pueblo de Israel: porque muy cerca de ti está la palabra, está en tu boca y en tu corazón para que la desobedezcas, para que la cumplas. No dice el Señor obligatoriamente. Usted tiene que tomar la decisión, Jehová le dice a Israel. Porque le voy a explicar algo, hermano. Yo sé perfectamente que muchísimas personas que van a fracasar o ya fracasaron en su vida espiritual, siempre van a culpar a otras personas. Incluso van a culpar a Dios. Otros van a culpar que quizás los engañaron, que no les enseñaron bien. La gente siempre va a buscar una excusa para quererse librar de las consecuencias de sus acciones. Pero para Dios, hermano, no hay nadie que se pueda justificar delante de su presencia. Absolutamente nadie. Por eso Él le dice aquí al pueblo de Israel: está muy cerca de ti la palabra. En otra palabra, Él está diciendo: ustedes saben lo que deben hacer y lo que no deben hacer. Nosotros como cristianos sabemos lo que debemos hacer y lo que no debemos hacer, porque somos nosotros los conocedores de la palabra del Señor. El Señor Jesucristo le dijo a sus discípulos que es a nosotros, su pueblo, se nos dio el privilegio de conocer los misterios del reino a nosotros. Nosotros conocemos, hermano, las consecuencias de desobedecer a Dios y la bendición de obedecer a Dios. Pero si vemos, hermano, lo que pasa con Israel, es igual lo que está pasando hoy en día en la iglesia del Señor. La iglesia del Señor se caracteriza por hombres y mujeres que solo buscan el favor y la bendición de Dios, pero no buscan hacer o vivir o permanecer en la voluntad del Señor. Y eso es lo que pasó con Israel y por eso fue el fracaso de Israel en el desierto. Versículo 15. Mira, dice: yo he puesto delante de ti hoy la vida y el bien, la muerte y el mal. Delante de ti. ¿Cuál era el plan? Ustedes decidan. Ustedes tomen la decisión. Igual pasa en la iglesia del Señor hoy en día. Dios siempre está hablando a nuestros corazones y nos está exhortando y nos está amonestando y nos está diciendo: he aquí yo pongo delante de ustedes el bien y el mal, la mentira, la verdad, la muerte, la vida. Ustedes escojan. Porque Dios respeta, hermanos, nuestra voluntad, nuestras decisiones. Pero sin embargo, el hecho de que Dios nos dé el derecho de decidir, ¿ok? No quiere decir que Él está de acuerdo o está consintiendo las decisiones que estamos tomando.
No. Lo que está diciendo aquí el Señor es, ustedes tomen la decisión porque a fin de cuentas un día yo los voy a juzgar. Hagan lo que quieran. Vayan donde quieran, piensen lo que quieran, sientan lo que quieran, deciden lo que quieran, hagan lo que a ustedes se les venga a la mente. Pero un día van a venir a mi presencia y un día los voy a juzgar conforme a las decisiones que tomaron. Y ese es el punto. El punto de todo esto es que el hombre, cuando llega a la presencia de Dios, no intente justificarse delante de Dios. Ay, es que yo no sabía, Señor. Sí, ya lo sabemos. Sabemos que mentir es malo, sabemos que odiar es malo, sabemos que hablar mal de la gente a las espaldas es malo, sabemos que desobedecer a Dios es malo. Lo sabemos. ¿Quién no lo sabe? Todos lo sabemos. El punto de todo esto es que Dios siempre nos está dejando que decidamos. Pero al final de todo, nos va a llamar, vengan para acá, vamos a hacer cuenta. Entonces, Él pone delante de nosotros, hermanos, la vida, el bien, la muerte y todo el mal, para que usted y yo tomemos decisiones correctas en nuestra vida. Versículo que sigue. Porque yo te mando, dice, hoy que ames a Jehová tu Dios, que andes en sus caminos y guardes sus mandamientos, sus estatutos y sus decretos, para que vivas y seas multiplicados. Y Jehová tu Dios te bendiga en la tierra a la cual entras para tomarla como posesión de ella. Esa no era una condición, era un requisito para que Israel pudiera ser un pueblo bendito cuando entraba a Canaán. Estaba cerca, hermano, estaba cerca de entrar a la tierra prometida. Y el Señor a través de Moisés le hace un recuento a ellos. ¿Recuerdan de dónde los saqué? ¿Recuerdan cómo era su vida? ¿Recuerdan cómo clamaron, cómo gimieron para que yo los libertara? ¿Recuerdan cómo lo oprimía el faraón? Recuerdo cómo trabajaban 16 horas por 400 años, 16 horas al día y que no tenían un salario. Cómo los maltrataban, cómo los mataban y cómo yo los saqué de Egipto con mano poderosa. Ahora quiero que entiendan. Una vez que yo los introduzca en la tierra prometida, ¿ustedes quieren ser bendecidos? Simple, no se olviden de mi palabra, de mis estatutos y mis mandamientos. Guárdenlos para que entonces les vaya bien. Israel sabía, lo sabía. ¿Qué decisión tomaron? La equivocada. La equivocada. Cuando Josué muere y empieza el tiempo de los jueces, dice el libro de los jueces, y después de la muerte de Josué, se levantó una generación que no conocía a Dios. No le interesaba la voluntad de Dios. Solamente decían que era pueblo de Dios por el beneficio que alcanzaban por las bendiciones de Dios. Y ellos no se daban cuenta que sus acciones tarde que temprano los iban a alcanzar. Usted se da cuenta, el pueblo de Dios hoy en día, hermanos, se deleita más en desobedecer a Dios. Se deleita más en dejar de servir a Dios. Se deleita más en dejar de hacer la voluntad del Señor. Y el pueblo de Dios de hoy tiene la misma actitud del pueblo de Israel, que ellos piensan que no va a pasar nada, sí va a pasar. Todo lo que sembramos lo cosechamos. Y tarde que temprano el Señor nos llama a juicio según nuestras acciones. Por eso es muy importante, yo siempre he dicho esto, hermanos, todos los días necesitamos apegarnos a la palabra de Dios. Todos los días necesitamos pedir perdón y necesitamos perdonar. Y todos los días tenemos que buscar la manera de hacer el bien, incluso al que nos hace un mal. Porque tarde que temprano Dios nos llama a cuenta y el que está mal va a tener que pagar por sus acciones. Por eso es que Dios nos pone a nosotros a escoger, para que después no nos quejemos, para que después no culpemos a nadie, para que sepamos que lo que estamos levantando es la cosecha de lo que hemos venido sembrando. Entonces, preguntémonos, hermanos, ¿qué es lo que hemos venido sembrando todo el tiempo de nuestra vida en la iglesia? ¿Hemos estado haciendo lo correcto delante de Dios? Si hemos estado haciendo lo correcto delante de Dios, no hay que temer. Pero si hemos hecho lo malo,
Tarde que temprano, hermano. Deje que las cosas tienen su tiempo. Y cuando eso llegue, la gente se va a dar cuenta cuánto daño hizo atrás y es lo que lo está alcanzando en su presente. Sigamos leyendo. Dice el versículo 17, mas si tu corazón se apartare y no oyereis, y te dejares extraviar y te inclinares a dioses ajenos y les sirviere. Ahora, la gente puede decir, no, yo no sirvo a ningún ídolo. Déjeme decirle algo muy claro en esta tarde. Si nosotros no estamos alabando a Jesús, si nosotros no estamos honrando a Jesús, si no estamos sirviendo a Jesús y no estamos obedeciendo a Jesús, ¿a quién lo estamos haciendo? Esa es la pregunta. Porque podemos estar en la iglesia y podemos estar predicando, podemos estar cantando, pero la pregunta es, ¿para qué o para quién lo estamos haciendo? Usted ha leído y ha meditado Mateo 7:22, Señor, en tu nombre hicimos milagro, en tu nombre pusimos manos a los enfermos y sanaron y profetizamos en tu nombre. Eran personas que estaban trabajando en la iglesia, pero desgraciadamente todo lo que hacían no lo hacían para la gloria de nuestro Dios. Porque el versículo 21 de Mateo 7 dice, no todo el que me diga Señor, Señor, entrará al reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre. En otras palabras, ellos estaban en la iglesia, pero no estaban haciendo la voluntad de Dios. Y eso es lo que pasaba en Israel. Ellos ofrecían sacrificios, ellos prendían incienso, ellos hacían todas las fiestas, las celebraciones, todas. Pero nada de lo que ellos hacían era para agradar a Dios. Y cuando las consecuencias llegaron, se dieron cuenta ellos en la gravedad de lo que habían hecho. Pero el punto de todo esto es, hermanos, es que Dios sigue siendo el mismo. Dios sigue dándonos la oportunidad para que nosotros decidamos. Y la otra cosa que a mí me da pendiente y yo pongo atención a eso es que nosotros ya conocemos la historia de Israel y el final de ellos. Ya sabemos, en 1 Corintios capítulo 10, Pablo dice esto, que todo lo que le pasó a Israel es para nuestra enseñanza, es para nuestra advertencia. No es una historia más que la vamos a contar así como que estuviéramos viendo un programa del Discovery Channel. No, no, no. Es una historia, es una advertencia que nos ayuda a nosotros a prestar atención, que Dios es amor, Dios es misericordioso, Dios es clemente, pero también Él es juez y tarde que temprano nuestras acciones van a llegar a su corte para ser juzgadas y cuando Él empiece a pagarle a cada quien según sus obras, empiezan los problemas. Israel pensó que nunca iba a llegar ese momento y sí le llegó. Sigamos leyendo. Dice, yo os protesto, dice, hoy que de cierto pereceréis. De cierto pereceréis. Si tu corazón se apartare de Dios e hiciere lo opuesto a su voluntad y sirvieres a dioses ajenos, aunque hayas cruzado el Jordán, vas a perecer. Simple. Qué tremendo esto, ¿eh? No prolongaréis vuestros días sobre la tierra donde vais, pasando el Jordán para entrar en posesión de ella. Aunque digamos, ya lo logramos. Escuche, una vez me dijo un pastor, mire Floyd, cuando una persona piensa que está seguro, que lo tiene todo a la mano, es cuando no tiene nada. El pueblo de Israel, hermanos, llegaron a un punto, cruzamos el Jordán, tomamos la tierra prometida, destruimos, vencimos a muchos ejércitos, tomamos tierra, ahora ya tenemos lo que queremos y ya está. Y empezaron a hacer cosas en contra de la voluntad de Dios, violaron todos los mandamientos, los estatutos y los decretos de Jehová. Y ellos pensaban que con su sacrificio que hacían a Dios, eso bastaba. Y no, si hay algo que Dios quiere y demanda de nosotros es obediencia. No nada más, obediencia. Sobre todas las cosas es obediencia. Sigamos leyendo. Dice el versículo 19, a los cielos y a la tierra llamo por testigo hoy contra vosotros. En otras palabras,
Ellos van a testificar en lo que les estoy diciendo. Qué tremendo. Oh, contra vosotros que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Y aquí va el libre albedrío. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia. ¿Se da cuenta cómo está esto? Porque muchas veces, hermanos, se les enseña a la gente que con venir a la iglesia, que con hacer algo en la iglesia ya eres cristiano, eres hijo de Dios, eres salvo y tú y tu familia. La realidad no es así. La realidad no es así. En Hechos 16:31 dice, cree en Jesús y serás salvo tú y toda tu casa. La palabra clave es creer, creer en todo el sentido de la palabra, porque yo puedo estar predicando aquí, pero si mi corazón no es conforme a la palabra de Dios, de nada me sirve estar acá. De nada me sirve estar acá. Si yo puedo estar predicando, puedo estar haciendo cualquier cosa aquí en el púlpito, pero si mi corazón está rechazando y desechando la palabra de Dios, de nada sirve. Entonces, es muy importante que entendamos. El libre albedrío, hermanos, es la oportunidad de que nosotros tomemos decisiones correctas en nuestra vida. Que nos apartemos de las cosas que traen daño a nuestra vida y busquemos hacer la voluntad de Dios, porque en eso consiste la bendición de Dios. Quiero que lea conmigo, hermanos, en el libro de San Juan, capítulo 14, versículo 23 en adelante. Dios nos da el libre albedrío también, hermanos, para que nosotros decidamos, ponga atención, tomemos la decisión si queremos amar a Jesús o lo queremos rechazar. Mire, por eso es que Dios nos da el conocimiento. Él nos da la oportunidad de conocer su voluntad. Y es usted y yo, por medio de nuestra voluntad, una vez que conocemos la voluntad de Dios, decidimos si amar a Jesús o rechazarlo. Y ahorita que leamos este versículo acá, usted se va a dar cuenta que no todas las personas que dicen que aman a Jesús lo aman. No todas las personas. Y yo estoy hablando de gente en la iglesia. Mire lo que dice aquí, versículo 23 de 14 de San Juan. Damos la gloria a Jesús. Respondió Jesús y le dijo, el que me ama, mi palabra guardará. Escuche bien. Lo mismo que le dijo al pueblo de Israel. Tus decisiones, tu voluntad describen si decides amar a Jesús o decides odiarlo o rechazarlo. Una persona que dice que ama a Jesús, pero echa a la basura, usemos estas palabras, echa a un lado, desecha la palabra de Dios para vivir a su manera, a sus pensamientos, a sus decisiones, a su voluntad, sencillamente esa persona no ama a Jesús. ¿Y sabe dónde está el gran problema, hermanos? Primera de Corintios 6, 16, 22. ¿Sabe qué dice el apóstol Pablo? El que no ama a Jesús sea anatema. ¿Y sabes qué es anatema? Una persona bajo juicio de maldición. En palabras sencillas, cualquier persona que decide no guardar su palabra está bajo juicio de maldición. Ponga atención a esto. Y le voy a explicar. Nosotros los cristianos que conocemos la verdad, que el Espíritu Santo está morando en nosotros, es asunto de decisión. Es asunto de decisión. Amar a Dios, amar a Jesús o rechazarlo. Es una decisión. Y es ahí una de las razones, una de las tantas razones por la cual Dios nos da ese libre albedrío. Porque Él quiere que nosotros le amemos a Él consciente y voluntariamente, no por obligación, ni por miedo. Y las personas que verdaderamente le van a amar a Él y le están amando a Él, ese es el pueblo que se va a ir con Él a la eternidad. Así de sencillo. Mire, sigamos leyendo. Y mi palabra, y mi Padre le amará. Y vendremos a Él y haremos morada con Él. Okay. Dos cosas. Mi Padre le amará. Dos.
vendremos a Él. Y 3, haremos morada con Él. ¿Cuál es el requisito? Amar a Jesús. Cualquier persona que ama a Jesús guardando su mandamiento, el Padre está en su corazón. El Padre también le amará. Y si no ama a Jesús, ese es el problema que tenemos nosotros los cristianos, hermanos. Que nosotros queremos que Jesús nos ame, nos bendiga, esté con nosotros, pero nosotros no lo amamos a Él. Y aquí está muy claro, dice que el que lo ama a Él guarda su palabra y el Padre le amará cuando guarda su palabra. Vendrá Él y el Padre y hará morada en su corazón cuando guarda su palabra. Entonces la gente hoy en día, hermanos, tiende más a guardar su identidad religiosa porque saben que su corazón está vacío delante de Dios. No hay nada mejor que tener a Cristo en el corazón, tener al Padre en el corazón. Y la única manera, la única forma de tenerlo es amando a Jesús, guardando su palabra. Porque la palabra de Dios aquí lo está diciendo. El versículo 24. El que no me ama, no guarda mis palabras. Ponga atención, es un asunto de decisión. Usted va a cualquier iglesia. ¿Cuántos aman a Jesús? Amén. Mentira. Mentira. Cuando una persona sabe hacer el bien y no lo hace, está mintiendo. Cuando una persona conoce la voluntad de Dios, conoce la palabra de Dios y por cualquier razón, que ninguna es justificable, ninguna razón es justificable, por cualquier razón decide desobedecer a Jesús, no, que no diga que ama a Jesús, porque la Biblia dice que no lo ama. Cuando usted ama a Jesús, usted se lo demuestra guardando sus palabras. Y si presta atención, que tanto el versículo 23 como el 24 es un asunto de decisión. Y Dios, al igual que Israel, pongo delante de ti la verdad, la mentira, la muerte, la vida, ustedes decidan. Igual pasa hoy. Jesús nos pone su palabra delante de nosotros porque la predicamos, porque la leemos, porque la meditamos, porque la enseñamos. Y dice, ok, les hago un reto. Si quieren amarme, tomen la decisión de hacerlo. ¿Cómo, Señor? Guardando su palabra. Ahora preguntémonos, hermanos, ¿qué porcentaje de cristianos hoy en día están interesados en guardar la palabra de Dios? ¿Qué porcentaje? Ahí está el punto. Ahí está el punto. No basta con venir a la iglesia, no basta con decir soy cristiano, no basta con justificar decisiones equivocadas en nuestra vida. Lo necesario, lo indispensable es tomar la decisión de amar a Jesús. Y la palabra que habéis oído no es mía, dice Jesús, sino del Padre que me envió. 25. Os he dicho estas cosas estando con vosotros. 26. En el Antiguo Testamento usted se da cuenta que leímos en Deuteronomio que Jehová el Señor llamó a los cielos y a la tierra como testigo. ¿Sabe quién es el testigo ahora de que Él nos está diciendo la verdad? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el testigo que Jesucristo dejó en su iglesia y dejó en nuestros corazones. Para que una vez que vayamos a la presencia de Dios, no le digamos, Señor, es que nunca escuché esto. ¿Cómo le queremos decir a Dios eso si el Espíritu Santo nos está hablando constantemente? ¿Cómo? No hay excusa. Decidimos usar mal nuestro libre albedrío, ahora hay que pagar las consecuencias. Sigamos leyendo. Dice, más el Consolador, el Espíritu Santo a quien el Padre enviará en mi nombre. Él os enseñará todas las cosas. ¿Y qué me dice? Y os recordará, en otras palabras, hey, ¿te acuerdas que te dijeron esto? Ay, señores, que no retengo, pero te lo voy a repetir otra vez. Ahí voy. ¿Y cuántas veces está el Espíritu Santo repitiéndonos la voluntad de Dios? ¿Cuántas veces? ¿Sabe por qué, hermanos? Porque Dios quiere dejar claro algo. Cuando usted y yo vayamos a la presencia de Dios,
nadie, absolutamente nadie se va a poder justificar delante de Dios. La justificación es ahorita en Cristo Jesús. Dice Romanos 5:1, justificado pues por la fe, tenemos paz para con Dios y esto es por medio de nuestro Señor Jesucristo. La justificación delante de Dios es ahorita por medio del sacrificio de Jesús. Pero cuando vayamos a la presencia de Dios, se acabó. Se acabó. Vamos directamente a ser juzgados. Directamente. Las personas que van justo delante de Dios van a ir felices, van a contentos de encontrarse con Dios. Pero las personas que han desechado el consejo de Dios, las personas que han vivido a su expensa, han vivido a su manera, han vivido haciendo lo que quieren hacer, su mente y su corazón va a ir programando qué le digo a Dios, cómo me salgo de esta, qué argumento saco. El problema es que no existen argumentos para Dios. Porque el Espíritu Santo siempre nos está recordando. Siempre nos está recordando. Sin santidad nadie verá al Señor. Siempre está recordándonos el Espíritu Santo. Si oyeres hoy mi voz, no endurezcáis vuestros corazones. Siempre nos está recordando el Espíritu Santo. Siempre. Y cuando lleguemos a la presencia de Dios, el que va a testificar que te habló a ti y me habló a mí es el Espíritu Santo. ¿Y cómo le contradecimos? No hay manera. Por eso es que Dios nos da el libre albedrío a nosotros, para que tomemos la decisión correcta. Decidamos a amarlo a Él con todos nuestros corazones voluntariamente. Voluntariamente. Me gusta mucho San Juan capítulo 6, versículo 60 en adelante, cuando Jesús empieza a hablar la palabra del Señor y dice que muchos discípulos empezaron a ir. Jesús no los estaba parando. Hey, por favor, no se vayan, miren, no me dejen solo, miren, apóyenme. No, Jesús no hizo eso. Jesús volteó a ver a los apóstoles y le dijo, ¿se quieren ustedes también? Váyanse. Váyanse. Tomen decisiones, hagan lo que quieran. Pero un día van a venir a mi presencia y un día yo los voy a juzgar. Y Pedro le dijo, Señor, ¿a quién iremos? ¿A quién iremos? Solo tú tienes palabra de vida. Pedro decidió amar a Jesús y decidió amar su palabra, vivir su palabra y mostrarle a Jesús que lo amaba guardando su palabra. Esa es la única manera de demostrarle a Jesús que lo amamos, porque mucha gente, hermanos, dicen amar a Dios, pero a la hora de la prueba, la palabra de Dios no tiene ninguna función en su vida. Ninguna función en su vida. Terminamos ahí. Dice, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo he dicho. Porque te voy a explicar algo mientras buscamos Romanos capítulo 6. Te voy a decir algo muy importante. Cuando la gente vaya a ir a la presencia de Dios, muchísima gente le va a dar esa enfermedad que se llama amnesia. La amnesia, ¿no? Se le pierde la memoria, ¿no? ¿Cómo? El Alzheimer. Es la amnesia, ¿no? Las dos cosas. Ay, Señor, es que yo no podía retener. ¿Cómo no? ¿Cómo no vas a retener? Hermanos, es que no existe la manera de justificarnos delante de Dios. Por eso le digo, yo me quedé pensando y meditando sobre de este tema. ¿Por qué Dios nos deja el libre albedrío? ¿Por qué no nos hace robot y ya nos mete un chip para que obedezcamos y todos como robot obedeciendo a Dios? ¿Por qué no hizo eso? Porque Dios quiere que usted y yo tomemos la decisión correcta. Mira lo que pasa en el huerto del Edén, hermanos. El Señor le da todas las instrucciones y le dio solamente un mandamiento que no debería y no deben de tocar este árbol. Una decisión nomás, solamente uno. ¿Qué hizo Eva? Obedeció a la serpiente. ¿Y qué hizo el hombre? Obedeció a la mujer. Y Jehová le dice
a Adán en el capítulo 3:16. Por cuanto has obedecido la voz de tu mujer, has desechado la voz de Dios. Maldición has traído sobre la tierra. Ahora, el problema no es que Adán obedeció a la mujer por ser mujer. No, no, no. El problema es que Adán dejó de obedecer a Dios para obedecer a alguien más. ¿Qué le quiero decir? Si yo dejo de obedecer a Dios por obedecer a alguien más, un familiar, un amigo, el sistema social en que vivimos, la gente, las religiones, sencillamente estoy rechazando la voz de Dios. ¿Qué pasó con eso? Estamos en problemas. Totalmente. Pero si se da cuenta que desde la creación, Dios ha puesto en el hombre esa voluntad de tomar decisiones. Y le voy a explicar algo muy importante. Adán y Eva, antes de pecar, eran perfectos. Y perfectos, ¡pum!, cayeron. Los ángeles eran espíritu, eran perfectos y cayeron. ¿Se da cuenta? Eso es lo que debemos prestar atención. Que nuestra voluntad, lo que trato de explicarles es esto, hermano. Satanás tiene derecho de tentarnos, poner tropiezo, de hacer cosas malas, pero él nunca tiene autoridad sobre nuestra voluntad. Él puede poner la tentación, pero yo decido si la agarro o no la agarro. Y esa decisión es lo que va a marcar en mi vida, hermanos, o me salvo o me pierdo, porque es una decisión. Leamos Romanos capítulo 6, versículo 17 en adelante. Mire lo que dice acá. Otra de las razones por la que Dios pone en nosotros ese libre albedrío es para que nosotros decidamos voluntariamente dejar de pecar. Dejar de pecar. Lo que Dios hace con usted y conmigo es que nos advierte: la paga del pecado es muerte. Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Porque el pecado hace división entre vosotros y Dios. Eso es lo que está haciendo Dios. Eso es lo que está haciendo. Pero la decisión de pecar o dejar de pecar es suya. Usted decide qué hacer. Lo que sí le voy a decir es algo. Un día usted y yo le vamos a dar cuenta a Dios de nuestras decisiones. Prestemos atención. Leamos el versículo 17, 6:17 del libro de Romanos. La gloria se la damos al que vive por la eternidad. Su nombre es Cristo Jesús. Pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, porque el que practica el pecado, que es esclavo del pecado. El que lo practica es esclavo del pecado. Ponga atención. Usted y yo pecamos a veces por desobediencia, sí lo hacemos. Otras veces por debilidad, imperfección o descuido. Pero no lo hacemos porque nos deleitamos en el pecado. Si hay una persona que se deleita en el pecado, es una persona que es esclavo del pecado. Y no puede venir a una iglesia a decir que es libre cuando no puede hacer la voluntad de Dios. Toda persona que no puede hacer la voluntad de Dios no es libre. Porque la libertad con que Cristo nos hizo libre a nosotros no es sinónimo de libertinaje. No. Esa libertad es para que nosotros desarrollemos la audición espiritual de poder escuchar, entender la voz de Dios y obedecer esa voz. Esa es la libertad. ¿Y cuándo viene eso? Cuando conocemos la verdad, y la verdad es la que nos hace libre. Pero la verdad llega a nuestros corazones. Jesús dice: si mi palabra permaneciera en tu corazón, seréis verdaderamente libres. Mi palabra en tu corazón te hace verdaderamente libre. Entonces, cuando una persona rechaza el consejo de Dios para establecer su propia norma de vida, sencillamente no es libre. Es esclavo. ¿Por qué? Porque sabe la voluntad de Dios y no la puede hacer. Ahora, ¿qué dice el apóstol Pablo en Romanos capítulo 8? Que la humanidad de nosotros no se puede someter a la ley de Dios y tampoco quiere. Dos cosas: no puede ni quiere. Cuando nosotros los cristianos vivimos para satisfacer los deseos de la carne, somos esclavos de los deseos de la carne.
Y no podemos hacer la voluntad de Dios y tampoco queremos hacerlo. ¿Por qué? Porque al hacer la voluntad de la carne, traemos satisfacción temporal a nuestra vida. Y esa satisfacción temporal es que nos aleja de la presencia de Dios. Entonces, es importante que prestemos atención. Dios pone delante de usted y delante de mí para que tomemos esa decisión. Y Dios quiere que nosotros decidamos sí o sí dejar de pecar para obedecerle a Él. Miren lo que dice aquí el versículo 17, ¿verdad? Pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. ¿Y qué me dice? Y fuisteis libertados del pecado y venisteis a ser siervo de justicia. Rechazar la palabra de Dios te vuelve esclavo. Así nos vistamos como cristianos, hablemos como cristianos, vengamos a la iglesia. Todo lo que usted sabe que es pecado, si usted lo hace es porque es esclavo. Simple. ¿Ok? Entonces, cuando usted viene y obedece esa forma de doctrina de corazón, entonces se vuelve libre. Porque solamente la palabra es la que nos hace libre. Pero si el corazón no atesora el consejo de Dios, seguimos siendo esclavos. Esperamos, sigamos adelante. Ahora que somos siervos de la justicia y libertados del pecado, venite a ser siervo de la justicia. Y es ahí el punto clave. De ahí para allá, usted ya es cristiano, usted ya es hijo de Dios, usted es un siervo, una sierva de Dios. ¿Qué sigue? Seguimos en el mismo dilema, hermano. En el mismo punto estamos. Israel salió de Egipto, fue liberado del faraón, de la esclavitud, pero ¿qué seguía? Ahí no se acaban las cosas. Ahí es donde tenemos que tomar la decisión de amar a Dios o no amarlo, obedecerle o no obedecerle, servirle o no servirle. Es el punto clave. Y aquí lo que Pablo le dice a la iglesia que estaba en Roma: tomen la decisión correcta en cuanto a quién van a obedecer. Póngale cuidado. Dice el versículo 19: hablo como humano por vuestra humana debilidad. Escuche bien. Que así como para iniquidad presentaste vuestros miembros para servir a la inmundicia y la iniquidad, así ahora para santificación presentad vuestros miembros para servir a la justicia. Ese es el punto clave. ¿Cuál es la base de todo esto? El libre albedrío. Usted decide. Yo decido. ¿Somos cristianos? Sí. ¿Somos hijos de Dios? Sí. ¿Somos libres? Sí. ¿Somos siervos de la justicia? Sí. No basta. Porque la lucha sigue. El camino sigue. Israel estaba al frente de Jordán. Al otro lado estaba la tierra prometida. Jehová no le dijo: miren, una vez que ustedes lleguen al otro lado, se acabó todo la lucha. Ustedes hagan lo que ustedes quieran y ya están. Ya lograron su meta. No les dijo eso. No les dijo eso. De cierto os digo que si ustedes rechazan mi palabra, mis estatutos y mi decreto, van a perecer aunque estén al otro lado. Se lo voy a decir en español. Aunque seamos cristianos, aunque prediquemos la palabra, aunque cantemos, aunque ofrendemos, aunque diezmemos, aunque hagamos lo que hagamos, si decidimos voluntariamente dejar de amar a Jesús, si decidimos voluntariamente pecar, también vamos a perecer. La historia se repite. Josué capítulo 24. Vámonos para allá. Otra de las cosas que Dios quiere que usted y yo lo hagamos voluntariamente es que le sirvamos a Dios de manera voluntaria. No obligatoriamente. Dice aquí 24:14 del libro de Josué. Déjeme decir qué pasaba acá. Ya Josué llegó al otro lado y repartió la tierra que Dios les había dado como heredad. Llegaron al punto, pero Josué alcanzó a detectar algo.
que la rebeldía y la desobediencia todavía estaba en el corazón del pueblo de Israel. Él sabía perfectamente que Israel, su corazón, se iba a apartar de Dios. Lo sabía perfectamente. Y él se pone enfrente, hermanos, y reúne a toda la congregación. Y una vez más los pone contra la espada y la pared el Señor. Y una vez más les advierte. Y una vez más escribe este libro, hermano, para que sirva de memoria, para que sirva de testigo de que Dios se los advirtió y que ellos decidieron mal. Versículo 13, leamos, hermano, 24:13. Dice, y os di la tierra por la cual nada trabajasteis. Fue un regalo de Dios. Ya estaban en Canaán, hermanos. 24:14 de 13 de Josué. Y las ciudades que no edificaste, yo te las di, en las cuales moráis. Y de las viñas y olivares que no plantasteis, coméis. Yo te lo di todo. Y ese es el gran problema, hermano. Que hay muchos cristianos que se creen que ya lo tienen todo y que no necesitan de Dios y que Dios tiene que pedirle favores. Hay muchos, hermanos. Hay muchísima gente acá que creen que es Dios que le tienes que rogar para que le sirva. Ay, por favor, sírveme, mira, pues ya, hombre, no, me dejaste solo en la iglesia. No, Dios no anda rogando a nadie, hermanos. Pero es una advertencia, hermano, porque le voy a explicar algo. Todo aquello que el hombre usa como excusa para no servir a Dios, vive Jehová, vive mi alma, que tarde que temprano Dios se lo va a quitar. Se va a dar cuenta de eso. Y esa cosa por la que sentían orgullo, es ahí donde Dios va a pegar duro. Porque se creen de que ya no necesitan a Dios. Y que Dios los necesita a ellos con urgencia. Oh, no es así, hermano. No es así. Ahora pues, 14. Temed a Jehová y servidle ¿con qué? Integridad. Integridad, íntegro. Una persona que no se vende. Una persona que no traiciona a Jesús. Una persona que a lo blanco le llama blanco y a lo negro le llama negro. Una persona que no hace acepción de personas. Rectitud total para con Dios. Sigamos leyendo. Y en mentira, en verdad. ¿Sabe quién es la verdad? Cristo Jesús. Cuando usted le sirve al Padre en Cristo Jesús, usted está en lo correcto. Sigamos leyendo. Y quitad de entre vosotros los dioses, a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río y en Egipto, y servid a Jehová. Volvemos al punto que empezamos con Israel. Me puede decir, oye hermano, pero es que yo no sirvo a ningún ídolo. Déjeme decirle, todo lo que nosotros no hacemos para Dios, lo hacemos para un ídolo. Aunque no tengamos una imagen pegada ahí en la pared de la casa, pero si yo hago las cosas para satisfacerme a mí mismo, se llama egolatría. Si yo hago las cosas para satisfacer o complacer a alguien, ese alguien es mi ídolo. Por eso Pablo dice en Gálatas 1:10, si tratara de agradar a los hombres, no sería siervo de Jesucristo. Cualquier persona, escucha lo que le digo, que dice que sirve a Dios, pero su mentalidad, su dirección, su objetivo es agradar a algo o a alguien, es un idólatra y no le sirve a Dios. No le sirve a Dios. Por eso esa es la integridad. Para con Dios tiene que ser absoluta. Nada de cuestionar a Dios. Hacerlo todo a como Dios decidió que lo hiciéramos. Sigamos leyendo. Dice así el versículo 15. Y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy. Simple, simple. Dios nunca, nunca, nunca va a forzar a nadie. Pero es una decisión. Usted decide cantarle a Dios con el corazón limpio,
adorar a Dios con corazón limpio, predicar la palabra de Dios con corazón limpio, ministrar con corazón limpio, servir a Dios. ¿Usted decide o lo hace con el corazón sucio? Sí, así sencillo. Si a los dioses, este es el 15, ¿verdad? Si a los dioses amorreos, a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estaban en el otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Esa es la clave que tiene que haber en nuestros corazones. Si otro se aparta, usted sígale. No se vende, hermano. Es que mire, va a haber gente que te quiere comprar, te quiere manipular, te quiere gobernar, quiere que tú hagas lo que ellos digan. No. Hay que pagar el precio. Si somos siervos de Jesucristo, hagamos lo que dice Cristo y para gloria de su nombre. Simple. Porque el día que nosotros empecemos a hablar, a actuar para agradar a alguien, sea un familiar, un amiguito, lo que sea, en ese momento dejamos de servir a Jesús y servimos a los dioses amorreos del pasado. Prestemos atención. Entonces el pueblo respondió y dijo, nunca tal acontezca. Igual respondería hoy. Igual respondería hoy. No, no, servimos a Jesucristo. Mentira, hermanos. Mentira. Son pocas las personas que son íntegros delante de Dios. Son pocas las personas que no se venden. Son pocas las personas que viven para agradar a Dios. Hay gente que obedece más a los hombres, a las amistades, a las familias, que a Cristo Jesús. Son esclavos de los hombres. Son esclavos. Yo le dije a un familiar mío cuando yo me convertí a Jesús, mire, yo le voy a dar un consejo. No intente apartarme de Jesús, porque no lo va a lograr. Mejor le voy a dar un consejo. Agarre su Biblia y vámonos para la iglesia juntos. Porque es así, hermanos, es así. Jesús tiene que ocupar en nosotros la preeminencia, en nuestro corazón, nuestra mente, todo, todo. Pero si hay alguien que me hace desviarme de Jesús, ese es mi ídolo. Y hay mucha gente que tienen ídolos en su familia, tienen ídolos en su amistad, en su círculo de amistad, tienen ídolos en el mundo, tienen ídolos en su corazón. Y vienen a la iglesia, cantan, predican, ministran, pero no lo hacen para agradar a Dios. Sencillamente son personas que decidieron no servir a Dios. Escuche bien. Dice el versículo que leíamos ahí, servid a Jehová, 14, con integridad. Yo le dejo de tarea, busquen la palabra integridad. Y se va a dar cuenta que integridad no es hacer lo que uno quiere. Integridad es una lealtad ciega, absoluta a Jesús. Ciego, no importa lo que venga, voy a agradar a Jesús. Y si eso me causa muchos enemigos, no importa, voy a seguirlo haciendo. ¿Por qué apedreaban a los profetas del Antiguo Testamento? ¿Por qué mataron a los apóstoles? Porque ellos no se vendieron. No eran personas, hermanos, que vivían para agradar a nadie. No, no, no. Ellos vivían para agradar a Jesús. Y cuando usted decide servir a Jesús, usted decide amar a Jesús. Cuando usted decide obedecer a Jesús, se le viene el mundo encima, hermano. Se le viene el mundo encima. Pero ¿sabe cuál es la diferencia? Que aunque el mundo se te venga encima, el que creó el mundo y todo lo demás está contigo como poderoso gigante. Por eso caerán a tu lado 1000 y 10,000 a tu diestra, y ciertamente a ti no llegarán, dice el salmista. Nadie te podrá hacer daño en todos los días de tu vida, le dice Jehová a Josué. Así como estuve con Moisés, también estaré contigo. Solamente sé valiente para cumplir, para hacer lo que te mandó a hacer mi siervo Moisés. Mira, era todo. Era todo, agarrar la palabra y vivir conforme a la palabra de Dios, era todo. Eso es integridad. Eso es rectitud, no importa quién venga, cuando venga, a lo que venga. Si la Biblia dice que es así. Simple. Mire lo que dice acá. Dice, nunca tal acontezca que dejemos a Jehová para servir a otros dioses. Escuche bien, todo lo que dijeron acá es verdad, pero con mentira. Porque Jehová nuestro Dios es el que nos sacó a nosotros y a nuestros padres de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre, el que ha hecho de estas grandes señales y nos ha guardado.
por todo el camino por donde hemos andado y en todos los pueblos por entre los cuales pasamos. Y Jehová arrojó delante de nosotros a todos los pueblos y al amorreo que habita, dice, en la tierra. Nosotros pues también serviremos a Jehová porque Él es nuestro Dios. Mentira. Versículo 19. Mire lo que dice ahí. Entonces Josué dijo al pueblo, no podréis servir a Jehová. ¿Por qué? Porque Él es Dios santo y Dios celoso. No sufrirá vuestras rebeliones y vuestros pecados. ¿Cómo decían que Jehová era su Dios si estaba el corazón lleno de pecado? ¿Cómo decían que iban a servir a Dios si su corazón estaba lleno de pecado? ¿Cómo decían que Dios era el único en su vida y contaban la historia si su corazón estaba apartado de la verdad hace mucho tiempo? Igual pasa hoy en día. Usted escucha a mucha gente cómo habla tan bonito, hermanos. Habla tan bonito. Ay, no. Si supiera de dónde me sacó Dios a mí. No, y viera las maravillas que yo. No, yo a mi Señor no lo dejo. Hace rato que lo dejó, hermano. Hace rato que empezó a agradar a su mujer, a su hijo, a su nieto, a su abuelo, al primo, el tío, el papá. Y ya se apartó de Dios. Hace rato. Hace rato ya. Hermanos, es que nuestra fidelidad a Jesús es incondicional. Nadie puede condicionar nuestra fidelidad a Dios. Nadie. Y si alguien condiciona mi fidelidad a Dios, sencillamente he decidido no serle fiel. He decidido no serle fiel porque la gente me puede ofrecer muchas cosas, pero la voluntad es mía. La voluntad es mía. Y nadie me va a decir lo que tengo que hacer, sino solamente Cristo Jesús. Mire, eso es lo que estamos viviendo hoy en día en la iglesia. Todo el mundo, ay, yo antes, yo era esto, y viera de dónde me sacó Dios, y las maravillas. No, yo a mi Señor no lo abandono, mi Diosito lindo. Hace tiempo, hermano, que está atrapado el corazón con la vanidad y el pecado. Por eso es muy importante que prestemos atención, que nuestras palabras concuerden con nuestros hechos, concuerden, que sean coherentes. Usted dice, amo a Dios, amo a Jesús, ámelo. Sirvo a Jesús, sírvale a Jesús. No esté esperando nada a cambio. Que te den un cargo más en la iglesia, que seas el líder de la alabanza, que sea el ministro no sé qué. Porque hay personas que se van de la iglesia porque no les das cargos en la iglesia. No les sirven a Jesús. ¿A quién sirven entonces? Pero usted habla con ellos, uy, que tal no acontezca. Y a Jehová el Señor vamos a servir. Hace tiempo que dejaron de servir, hermanos. Hace tiempo. Porque a Dios se sirve con integridad de corazón. Isaías capítulo 1, versículo 18 en adelante. Ya vamos a ir terminando, hermanos. 1, 18 al 20. ¿Por qué Dios quiere que nosotros usemos correctamente nuestro libre albedrío? Porque al usar nuestro libre albedrío correctamente, vamos a evitar muchos juicios y maldiciones sobre nuestra vida. Así de sencillo. Mire, hermano, hay personas que están en las iglesias, y le voy a explicar algo, y hacen cosas tan dañinas, hermanos, en las iglesias. Tan malas, hermanos. Cómo hacen tanto daño al pueblo de Dios. Cómo hacen daño a los hijos de Dios. Y todavía piensan que todo está bien. No, hermanos, mire, el día que nosotros empezamos a hacerle daño a la obra de Dios, estamos sellando muchos juicios sobre nuestra vida. Hay que prestar atención, tener mucho cuidado y tener temor de Dios. Mire lo que dice acá Isaías 1:18. Vamos a darle la gloria a Jesucristo. Amén. Dice así, leámoslo del 18, hermano. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Ok, si Dios te llama a cuenta es porque estamos chuecos. ¿Sí o no? Porque si estoy bien, Él me dice, ven a mí, adórame, alábame, sírveme.
Pero que él me diga, hey, ven acá y entremos a cuenta, es porque estoy chueco. Totalmente. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Ahí vamos. Agárrese porque esto está bueno. Si quisiereis, alabado sea Jesús, y oyereis, santo es el Señor, y comiereis el bien de la tierra. Si no quisiereis y fueres rebelde, seréis consumido a espada, porque la boca de Jehová lo ha dicho. Usted quiere que le vaya bien, hágalo recto, hermano. Hágalo recto, empiece a amar, empiece a perdonar. No deje que el diablo le ponga sentimiento diabólico en su corazón. No, hermano, suelte todas esas cosas. Hay que hacerlo recto, lo que es correcto delante de Dios, porque tarde que temprano Dios nos va a llamar a cuenta. Me gusta mucho, hermano, el libro de Eclesiastés 12, cuando dice que Dios traerá, dice, a luz toda obra encubierta de los hombres, sea buena o sea mala. Es que Dios lo sabe. Entonces, si usted quiere que en su vida, en su economía, su matrimonio, en sus hijos, su presente, su futuro, sea próspero, hágalo recto. Haga las cosas correctas conforme a la palabra de Dios. Pero ¿cuántas personas, al igual que el pueblo de Israel, saben esto y deciden hacer lo contrario? Y pasa el tiempo y piensan, no, no pasa nada, no pasa nada. Ay, muchacho. ¿Sabe qué pasó aquí, hermanos? Estas palabras que Jehová, el Señor, habla a través de Isaías al reino del norte. Llegaron los asirios y dejaron, hermano, en escombro toda la nación de Israel. Llegó Babilonia, hermanos, hizo una matazón de gente. A los niños los dejaban tirados por las calles muertos, a las mujeres, a los ancianos. Hizo un desastre todo. ¿Y sabe por qué? Porque ellos estaban tan cómodos que pensaron que podían jugar con Dios, tocar a Dios con la mano sucia y que nadie iba a pasar. Oh, hermano, así no es. Así no es. Lo que Dios trata de decir a nosotros hoy, ¿sabes qué es, hermano? Que nuestras decisiones es lo que nos va a llevar al futuro a cosechar lo que sembramos ahorita. Y que por nuestras decisiones vamos a ser bendecidos en el futuro, o por nuestras decisiones pueden venir juicios de Dios sobre nuestra vida. Terminamos en San Juan capítulo 3, hermanos. Ya terminamos. La otra cosa por la cual Dios nos da a nosotros el libre albedrío, para que una vez que lleguemos a la presencia de Dios, no intentemos justificar el por qué nos perdemos, el por qué nuestra salvación no llega a nuestra vida. Es una decisión de nosotros que necesitamos creer para poder ser salvos, pero tenemos que tomar esa decisión. Mira lo que dice el versículo 16. Porque de tal manera, dice, amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Cuál es la clave? Tome la decisión de creer. Si toma la decisión de no creer, ahí le voy para que mire. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo. 18. El que en él cree no es condenado. Pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Cuando la gente llegue a la presencia de Dios y lleguen y sepan que están perdidos, sepan que la culpa no es de Dios. No es de Dios. Él nos dice en su palabra, yo envié a mi Hijo para perdonarlo, para salvarlo, pero ustedes deben de creer en Él. Y si la gente decide no creer en Jesús, así tengan una membresía en una iglesia, así hablen en lengua, digan lo que sea, si no cree, ya ha sido condenado porque no ha creído en el unigénito Hijo de Dios. Ya ha sido condenado. Y el versículo que sigue, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas.
Exacto. Cuando una persona ama el pecado es porque su corazón es malo. Cuando una persona tiene a Jesús en su corazón, no ama el pecado, lo aborrece, lo rechaza totalmente. Pero cuando alguien tiene una Biblia en la mano y peca consciente, voluntariamente y se deleita, su corazón es malo. Es malo. Y dice Hebreo 3:11, mirad hermanos que no hay entre vosotros ninguno de corazón malo que se aparte del Dios vivo. Cualquier persona que tenga corazón malo hace rato está apartado del Dios vivo. Y sabe que dice primera de Juan 5:10, el que tiene al Hijo tiene la vida y el que no tiene al Hijo no tiene la vida. O sea, una persona que tiene corazón malo no tiene al Hijo, no tiene vida. Aunque tenga una Biblia en la mano, si tiene un corazón para programar el mal, para traer el mal a las personas, para crear división, para traer problemas, esa persona no tiene a Dios en su corazón. Y le voy a decir, no le gusta estar donde se predica la verdad. Y aquí dice, leamos el versículo 20, porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifiesta que sus obras sean hechas de Dios. El que no la debe, no la teme. No importa lo que se diga, la palabra de Dios como venga. Si estás caminando íntegramente con Dios, no le huyes a la palabra. Cuando la gente le saca la vuelta a la palabra, cuando la gente no quiere escuchar la palabra de Dios, ay, no es que ahí predican muy. Hermano, es porque su corazón está apartado de la voluntad de Dios. Porque la persona que está caminando en la voluntad de Dios, lo que hace es que medita, discierne, y lo que es bueno, lo que es de Dios, dice amén. Y lo que no es de Dios, muchas gracias, hermano, y le agradecemos, pero no creo eso. Pero si es de Dios, amén, Señor. Y eso es lo que está pasando. Entonces, llegamos al punto, muchas personas van a la presencia del Señor. Señor, pero yo iba a la iglesia. Oye, ¿y tú creíste? ¿Creíste en Jesús? Oh, sí, Señor, yo sí. Ah, sí, seguro. Se hacía lo que tú querías. Mi palabra nunca jugó ningún papel en tu vida. Yo te decía que no hicieras esto y tú hacías otra cosa. Yo te mandé para hacer esto y tú hiciste para otro lado. Todo, todo lo que no proviene de fe es pecado. Y le voy a explicar algo, hermano. Termino aquí. Un verdadero siervo de Dios, un verdadero hijo de Dios, no hace su voluntad. Hace la voluntad del que lo envió, la del Padre. Jesús, él siendo el Hijo de Dios, él dijo, yo no he venido a hacer mi voluntad. Yo vengo a hacer la voluntad del que me envió, la de mi Padre. Si usted es un hijo de Dios, usted tiene que hacer la voluntad de Dios, estar donde Dios lo puso, haciendo lo que Dios le puso. Usted y yo no escogemos a dónde ir. No escogemos en qué área servir y cómo servir. No lo escogemos nosotros. El que lo escoge es Dios. Y muchas veces nos pone en lugares que no queremos. ¿Sabe para qué? Para que aprendamos la obediencia. Se lo digo por experiencia. Te pone en lugares que tú no quieres estar para que tú aprendas la obediencia y para que tú demuestres que tú no vives para ti, tú vives para agradar a Cristo Jesús. Amén. Pongámonos de pie. Démosle un aplauso a Jesucristo, hermanos.